Y nuestra primera entrevista del día de hoy tiene que ver con otro de los estrenos, estreno argentino que renovó las carteleras y que después va a salir en plataforma. La película se llama El Rapto y para poder hablar del rapto estábamos conectados, ya la veo conectada por Zoom, a su directora Daniela Gossi. Daniela, Javier, Lucy acá en Cinefilia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto, ¿todo bien? Todo bien. Daniela, ¿cómo llega la idea de hacer El Rapto? Eh, llega, mira, a veces uno llega a las películas por ir dejando otro guión. Estaba escribiendo un guión con Andrea Garrote, que también es co-guionista del Rapto, y en el medio de estar escribiendo ese guión apareció la novela de Martín Sivak, El salto de papá, y cuando nosotros estábamos trabajando justamente, habíamos empezado a trabajar, digo, no era un thriller político, sino que era un drama, digo, entre la transición de la democracia, lo que pasó entre la dictadura y la democracia, y cuando, digo, me encuentro con la novela autobiográfica de Martín Sivak, digo, bueno, en realidad esto organiza algo que a nosotros no nos estaba funcionando en el guión, y el disparador fue, nosotros veníamos pensando en una película sobre los duelos con Andrea Garrote, y la novela de Martín nos dio el punto de partida para organizar el relato sobre un doble duelo, el duelo familiar y el duelo digo, de creer en un proyecto de país y que se desarme después de un primer golpe. Eso fue, así arrancamos buscando la película. Así arrancó El Rapto y El Rapto tiene momentos, digo, porque es toda una reconstrucción de época súper interesante que hace a la película muy vistosa también. Y tiene toda una efervescencia cuando empieza ese clima del avión, del regreso de los exiliados, con el festejo, la alegría de volver, todavía no teñido obviamente con ciertas cosas que van a suceder cuando esa gente que se había ido por una cuestión política regresa al país y encuentra esto, como vos decís, la transición democrática, el pase de la última dictadura cívico-militar a la democracia, con algo que tiene que ver con que las cosas no es que cambian de un día para el otro, uno se despierta y está en democracia, esas cosas se construyen. Y ahí todos estos personajes van a vivir todas esas cuestiones que tienen que ver con esa transición. Sí, bueno, viste, la película arranca con eso, con la ilusión de la primavera alfonsinista, eh, prácticamente. Y también nada, también ver la debilidad de, bueno, cómo, digo, la película se transforma en un thriller político porque justamente da cuenta de eso, de un secuestro extorsivo en plena dictadura, en plena democracia, donde sigue operando la mano de obra o la mano de obra desocupada de la dictadura. Totalmente. ¿Cómo fue armar todo ese clima? Digo, porque uno, por tu edad, nuestra edad, uno lo vivió más en la infancia y tiene como referencias que terminan siendo audiovisuales también, que terminan siendo literarias, pero hay que construir todo eso y hacerlo verosímil. ¿Cómo fue construir todo ese clima de época? Bueno, había una imagen, desde la imagen nosotros queríamos tener una referencia a una película argentina. Y la película argentina, que era el gran referente, es La parte del león, Aristaray. Aristarain. Sí. Y para nosotros era como fundamental algo también del el ritmo que tiene Aristarain en La parte del león, que también es un thriller político, pero también es un thriller con un pulso narrativo que da cátedra. Había algo desde la imagen, desde la textura de la película, en cómo sonaban los pasos, todo, que fue casi como un gran faro para discutir con el resto de... Uno no hace una película solo, lo hace con un director de fotografía, lo hace con un director de arte, lo hace con un vestuarista, van sumándote capas. Sí. Y esas capas está bueno tener un primer referente audiovisual tan potente como es La parte del león. Y después eso también me sirvió mucho para trabajar con Rodrigo de la Serna, que es el protagonista de la película, por las cadencias de la voz, los tiempos para hablar, el fraseo del porteño de los 80 no es el porteño de hoy. Eh, entonces, y nos gustaba esa idea de que la referencia sea parte de nuestra cultura audiovisual. Sí.
Sí, eso se nota, digo, qué manera de fumar había en el mundo, ¿no? Está todo además teñido por ese humo de cigarrillo, las escenas, el color de la fotografía de la película también. Lo usamos a propósito, porque digo, el humo es lo que le pasa a él, ¿viste? Hay una capa, digo, el personaje de Julio Levi, que es el que hace Rodrigo de la Serna, intenta llegar a una verdad donde se le cierran los aparatos de control, que siguen estando contaminados, digo, los aparatos de control son la policía, digo, los servicios de inteligencia, los lugares donde puede reclamar por la desaparición de su hermano en plena democracia. Y esa veladura que tiene la imagen a través del humo, queríamos que también sea lo mismo que le pasa a él. Cada vez que se está por aproximar a una verdad incómoda, se puede llegar, porque la corrupción sigue funcionando. Totalmente. Y ahí igual, a pesar de esa corrupción externa, está todo lo que tiene que ver con la familia. Digo, el cumplir los mandatos familiares. Ese personaje que lleva adelante Rodrigo de la Serna, Julio, es como que cada vez que intenta salir, vuelve a quedar atrapado, ¿no? Viene por otras cosas, tiene otras intencionalidades, tiene otra mirada ideológica también sobre el mundo y se encuentra trabajando en la empresa financiera de su padre, ocupando roles que no, capaz no hubiera elegido, pero el destino y la vida los hacen poner ahí. Y digo, y ahí está la familia dando vueltas también. Sí, bueno, viste que digo, las familias pueden ser un lugar de contención, pero también pueden ser una cárcel. Ujú. Y también creo que esa generación que nació en la década del 40, la familia organizaba la vida. Era a favor o en contra de la familia se trabajaba. No podías tener un punto intermedio donde te ibas definiendo. O estabas de la vereda de enfrente o pertenecías. También de esa forma funcionaba el patriarcado, no sobre. También digo, nos gustaba esa revisión del patriarcado, no solamente sobre las mujeres, sino sobre los hombres, sobre esa generación, ¿no? Digo, que tenía que respetar los mandatos que construían los padres. Eh, Hay una búsqueda desde ese lugar de la familia, ¿no? Digo, también es como la generación de nuestros padres, que es la generación nacida en el 40, son los grandes transgresores, digo, los que van haciendo todas las rupturas, con qué lugar va a ocupar la familia, con qué lugar va a ocupar el trabajo, la profesión, el amor, ¿no? Digo, eh, por eso es un personaje divino el que hace Rodrigo de la Serna, porque es un personaje lleno de contradicción. Totalmente, sí, sí, es un personaje que uno puede querer y sentirse representado en la búsqueda, en la cuestión familiar también. Digo, esa escena que tiene Rodrigo con Julieta Silver cuando, no quiero spoilear nada de la película, pero digo, donde se están hablando de las cuestiones familiares, de los sentimientos, digo, ahí también, más allá del thriller político, hay un trabajo con lo que tiene que ver con el drama familiar, con ese lugar que vos también ahí ponés la lupa sobre eso y donde el gran elenco que tenés, digo, se luce. Sí, bueno, de una suerte elenco. Era bastante difícil fallar con ese elenco. Te las hacen todas fácil, ¿viste? Te ayudan solamente a mejorar ese elenco, que es, digo, compuesto de Julieta Silverberg, Jorge Marrales, Germán Palacios, Andrea Garrote, Luciano Suardi, Jorge Cezanne. Es un elencazo. Eh, sí, también, bueno, lo que pasa es que hay algo, cuando construíamos el guión con Andrea Garrote pensábamos, no es un drama familiar, es una tragedia, porque hay un hecho exterior que Ujú. implosiona y hace detonar a ese grupo familiar. Entonces no es un drama familiar, es una tragedia, porque no tomaron ninguna decisión en relación a lo que les pasó. Simplemente les pasa algo siniestro que a cada uno les hace reaccionar como pueden. Entonces también ahí siempre aparece la familia, qué se hace con el dolor, ¿no? Sí, cómo se acompañan o cómo se distancian también, porque alguna de esas cosas frente a lo que ocurre va también posicionando a cada uno de los personajes. Y es interesante lo que está pasando, me parece también con el cine argentino, con respecto a revisar el pasado, donde también se enfocan en los chicos. Digo, pasa en Argentina en 1985 y pasa en El Rapto esta idea en el que los chicos también están mirando. No son los protagonistas, pero también padecen esa situación, tienen que acomodarse y los chicos están muy presentes en El Rapto. Sí, bueno, digo, a lo mejor también tiene que ver, porque me siento afín a esa mirada, porque yo tenía la edad de los De los chicos chicos. cuando empezó la democracia, ¿no?
Y, pero me parece que también la generación de nuestros padres, digo, intentaban en un país completamente convulsionado, que no tenía ningún tipo de estabilidad, ni económica, ni política, ni ningún tipo de certezas, intentar hacerte la vida lo más normal, entre comillas, y funcional posible. Sí. No digo, había un sobreesfuerzo, digo, no te podían garantizar si salían y volvían de la calle, no digo, eso no te lo podían garantizar, que es enorme si lo pensás. Sí, totalmente. Digo, pero así todo te construían una vida familiar donde el esfuerzo, digo, a mí me conmueve que uno sabía y no sabía, porque ¿qué entendés? Lo que pasa es que el estado de paranoia y el estado de alerta, cuando empezó la democracia no sabían si iba a durar una semana, 2 meses, un año, y por suerte duró 40, ¿no? Pero digo, o dura 40. Digo, me parece que es interesante eso que pasa, que es las certezas que te intentan dar los padres cuando sos chico para que tengas algún lugar de tranquilidad. Y cómo a pesar de eso todo el tiempo los chicos están incómodos porque la paranoia y la incertidumbre de esos padres repercute. Pero se adaptan también y ves a la seguridad interna llevándolos al colegio, compartiendo, digo, hay algo de eso en que la burbuja, que no quiero decirle burbuja porque digo, no es La vida es bella, no es te cuento un cuentito de mentirte la realidad, sino de estamos en esta, tratemos de ver cómo atravesamos esto, cada uno teniendo la información que tiene para las edades que tiene, y digo, ahí también hay un plus. Es que eso también tenía que ver con una búsqueda del tono de representación de la película. Eh, la película tenía... No queríamos que fuese solemne. La gente finalmente cuando atraviesa una tragedia tiene dos opciones, ¿viste? O se tira en una cama a llorar o se pone maníaca. Y toda esta familia se pone maníaca. Todos se transforman en funcionales. Sí. Por eso pueden festejar, por eso pueden hacer un asalto y bailar, por eso van igual al colegio, por eso cenan con tranquilidad, porque no son de un solo signo los sucesos trágicos. Y ahí me parece que también la película se hace tolerable, más allá de ser una película dura. Sí, totalmente. ¿Cómo fue el recibimiento? Porque la película llegó a nosotros, pero ya había tenido una participación internacional más que interesante. Digo, ¿cómo ve el afuera esto que es la historia de una familia, más allá de que esté basada, inspirada en un caso real que los argentinos conocemos, algunos más, algunos menos, pero conocemos, para un afuera, un espectador que solo se entera del contexto a través, en todo caso, de los carteles, tanto iniciales como finales? Mira, bueno, la película estuvo en Venecia, en el Festival de Venecia, y estuvo en el Festival de Toronto, y era el gran miedo, ¿viste? Como cuando vas a estrenar, no la mostraste nunca con público, encima te toca presentarla en otro país y decís, ¿qué va a ¿Qué va a pasar? pasar? Bueno, yo creo que cada país y cada idiosincrasia tiene sucesos trágicos, digo, y los italianos tienen fascismo, fueron atravesados por la Segunda Guerra Mundial, después tuvieron, durante la década del 90, tuvieron, digo, tuvieron crisis muy paralelas a nosotros, Sí. digo, ¿no? Digo, creo que esa idiosincrasia pasa con cualquier país. Digo, si uno siempre hace un recorrido de lo que es el siglo XX, digo, cómo operó el siglo XX en la vida de las personas en cada país. Y creo que eso, digo, eso la vuelve universal la película, porque la película es un tipo que lucha contra obstáculos que pertenecen al orden de lo histórico, social, y lucha casi contra el Estado. Eso durante el siglo XX, durante el siglo XXI es algo Lamentablemente, sistemático. claro. Lamentablemente para todos, a la larga o a la corta, o más cerca o más lejos, pero te toca. Uh-huh. Entonces digo, creo que eso permitió una fuerte identificación y la verdad no fue re bien, fue como un estreno hermoso. Fue muy conmovedor, re lindo. Vos querías que la película sí o sí saliera en los cines, tengo entendido, más allá de que fuera una película financiada por una plataforma y que fuera la plataforma. ¿Es correcto eso? Sí, sí, pero el sí o sí, viste, puede sonar a capricho. No, 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 Y en no, no desde el realidad capricho. no, digo, lo quiero decir, no te lo digo por lo que me decís vos, pero parece que esas discusiones, cuando uno viste las tienen reuniones de producción, dicen, dale, flaca, digo,
Es una plataforma que bancó una película dificilísima. También eso fue un riesgo de la Sí. plataforma de Paramount. ¿Por qué? Porque la verdad es que es mucho más fácil hacer películas que sean chico conoce chica, una comedia para toda la familia, una Ujú. comedia familiar donde tenemos una mascota que todos adoptamos, digo, funciona, en gran elenco, Sí. digo, la verdad es que meterse con un, digo eso, digo, con un thriller político que revisa la historia argentina, trabajada por grandes actores, que bueno, te va a dar un lugar de solidez, pero hay que ver cómo funciona y es una inversión. Y para mí era importante que se vea en cines porque es un ritual el cine. Porque también el boca a boca, porque cuando vos haces una película de estas características, también querés que volver a tener discusiones Sí. sobre nuestra historia presente, y también querés que funcione para, digo, yo doy clases en la facultad, querés que para los pibes de la década, digo, que tienen 20, 30 años, esto también haga ruido, Mm. porque piensan que la democracia o el lugar o las discusiones que tenemos hoy las naturalizan cuando en realidad hubo un montón de batallas para dar a las discusiones que podemos tener hoy. Que aunque digo, nos pueden deprimir, podemos no estar de acuerdo, esas discusiones las tenemos porque, digo, toda la generación de nuestros padres, completamente golpeada, tuvieron que tomar una enorme cantidad de decisiones para poder llegar a discutir en un Estado democrático lo que discutimos hoy. Sí. Bueno, Es ese importante. es un poco. Sí, no, son importantes las representaciones. Digo, cuando ustedes empezaron con Andrea a esbozar el guión que después se transformó en el rapto, digo, ¿cuándo empezaron con eso? ¿El año pasado? 2000, no, en el 2019, 4 años estuvimos escribiendo. Claro, era también otro país. Digo, que ahora el rapto, en semejante situación, cuando hay negacionismo, casi que no es negacionismo, sino que es aplaudir lo que ocurrió con el terrorismo de Estado, digo, que la película ahora aparezca en esta situación, con lo que significa el cine, que no es que se hacen las películas en 3 meses, por eso te preguntaba cuándo empezaron, digo, es como esas situaciones en las que el cine se adelanta un pasito para hablar de algo que llega en un momento muy, muy necesario. Bueno, qué bueno que lo sientas así. Bueno, pero viste que son climas de época, que uno sí está un poco alerta, digo, vos lo sabés también trabajando en los medios y Sí. todo. Uno va, va tomando inspiración también de lo que va pasando alrededor, que a veces viene desde un lugar del inconsciente colectivo que te empieza a operar un proyecto, también es el inconsciente colectivo, lo que te das cuenta que va quedando como remanente, Sí. ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es eso, aventurarse a un riesgo también, como decís, el riesgo de la plataforma, el riesgo de estar hablando de películas políticas que uno dice, pero no va a haber tanto público, qué sé yo. Bueno, Argentina 1985 demostró que sí había un público para romper ese mito de la gente no se acerca a ver cine político. Entonces me parece que seguir indagando, como vos decís, mostrando, permitiendo el debate, es una de las funciones del cine, claramente. Sí, sí, yo creo que, viste, uno, sí, es una de las funciones del cine y también hay algo donde la película te tiene que entretener y digo, por eso también decidimos meterla dentro de un relato de género, Género. ¿no? Digo, funciona como thriller, Sí, sí, digo, sí. no es una película contemplativa, no porque lo contemplativo esté mal, sino que justamente el género de thriller le iba a esta película porque es alguien que no puede parar, no puede, digo, está intentando con todas sus fuerzas luchar contra la adversidad. Bueno, funcionaba ese ritmo. Y también cuando las películas van encontrando su forma de representación. Sí, sí, totalmente. Totalmente, y siempre está bueno revisitar nuestro pasado y encontrar la posibilidad de debatir al respecto. Así que, Daniela, está en los cines, invitamos a ver al rapto en los cines en los que ha salido. No sé si tenés por ahí alguna data de Sí, cuáles son los. sí, les puedo decir todos los cines. Ah, Está desde el perfecto. jueves 26 de octubre en todos los Atlas, en el Multiplex Belgrano y otros más. Vayan a ver cine al cine, como decimos siempre acá en Cinefilia, vayan a ver el rapto en el cine. Y después, para los que no tienen la posibilidad de que en los lugares donde están justo esté la sala de cine del lugar proyectando el rapto, está la posibilidad también de verla en la plataforma en Paramount Plus el 3 de noviembre, si no me equivoco. 3 de noviembre, exactamente, a partir del 3 de noviembre. Bueno, perfecto. Daniela, muchas gracias por el rapto y muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Bueno, muchas gracias a ustedes Un por abrazo. apoyar el cine nacional. Un Abrazo. abrazo. Y nos vamos a ir a nuestro primer tema musical del día de hoy, que es I Know It's Over,
de The Smiths, que es parte de la banda sonora de otro estreno de esta semana, The Killer. The soulful